En busca de la verdad. Una guía metafísica para la vida. Introducción. 1. Introducción a la metafísica. ¿Qué es la realidad? 2. La naturaleza de la mente. ¿Qué es la conciencia? 3. El ser humano y su lugar en el universo. ¿Somos libres o estamos determinados? 4. El problema del mal. ¿Por qué existe el sufrimiento? 5. La existencia de Dios. ¿Es posible demostrar su existencia? 6. La naturaleza del tiempo. ¿Es el tiempo una ilusión? 7. La muerte y la trascendencia. ¿Qué hay después de la muerte? 8. La ética y la moral. ¿Cómo debemos vivir? Capítulo 1. La metafísica es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la realidad y los principios que la rigen. En este capítulo, exploraremos una de las preguntas fundamentales de la metafísica. ¿Qué es la realidad? Para comenzar, es importante señalar que la realidad es un concepto complejo y multifacético. Podemos entender la realidad como todo lo que existe, como la totalidad de lo que podemos percibir, o incluso como una construcción mental que depende de la conciencia. Cada una de estas definiciones tiene implicaciones metafísicas diferentes y es importante tenerlas en cuenta para comprender mejor la discusión. Desde un punto de vista ontológico, podemos distinguir entre diferentes tipos de realidad. Por un lado, tenemos la realidad física, que se refiere a todo lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos. Objetos, cuerpos, árboles, edificios, etc. Por otro lado, tenemos la realidad abstracta, que incluye conceptos, ideas, números, leyes, etc. La realidad abstracta es más difícil de aprehender porque no podemos verla, tocarla o sentir sus efectos directamente, pero es igualmente importante para comprender el mundo que nos rodea. Una pregunta importante que surge en este contexto es si la realidad es objetiva o subjetiva. En otras palabras, ¿la realidad es independiente de nuestra percepción o depende de ella? Esta es una cuestión muy debatida en la filosofía y la metafísica. Por un lado, los defensores de la objetividad sostienen que la realidad es independiente de nuestra percepción y que podemos conocerla objetivamente. Según esta perspectiva, el mundo existe independientemente de nosotros y nuestra tarea es descubrir sus propiedades y leyes. Por otro lado, los defensores de la subjetividad argumentan que la realidad es construida por la mente y que no podemos conocerla objetivamente. Según esta perspectiva, la realidad es una construcción mental que depende de nuestra percepción y de la forma en que interpretamos la información sensorial. En este sentido, cada persona tiene su propia realidad y no existe una verdad objetiva que pueda ser descubierta por todos. Una forma de abordar esta cuestión es a través del análisis de la relación entre el sujeto y el objeto. El sujeto es la persona que percibe la realidad, mientras que el objeto es la realidad misma. Una pregunta que surge es si el sujeto puede conocer el objeto de forma directa o solo puede tener acceso a él a través de la percepción. En otras palabras, ¿es posible que el sujeto y el objeto se fusionen en una sola entidad? Esta cuestión está relacionada con la idea de la experiencia inmediata. Según algunos filósofos, como John Locke, nuestra percepción de la realidad está mediada por los sentidos y, por lo tanto, nunca podemos tener una experiencia directa de las cosas en sí mismas. En cambio, solo podemos conocer los objetos a través de sus propiedades y características que se nos presentan a través de los sentidos. Esta idea sugiere que la realidad es subjetiva y depende de la percepción del sujeto. Sin embargo, otros filósofos, como Immanuel Kant, sostienen que aunque la percepción está mediada por los sentidos, podemos tener acceso a la realidad en sí misma a través de la razón. Según Kant, capítulo 2. La naturaleza de la mente es uno de los temas centrales de la filosofía de la mente y la conciencia es una de sus características más relevantes. En este capítulo, exploraremos algunas de las preguntas fundamentales relacionadas con la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo se relaciona con el cerebro? ¿Pueden las máquinas ser conscientes? La conciencia es un término que se utiliza para referirse a la experiencia subjetiva de la mente. Es aquello que nos permite tener sensaciones, pensamientos, emociones y percepciones. Sin embargo, aunque la conciencia es algo que todos experimentamos, su naturaleza es aún un misterio en gran medida. Desde una perspectiva filosófica, la conciencia se ha abordado desde diferentes enfoques. Algunos filósofos sostienen que la conciencia es una propiedad fundamental del universo, mientras que otros argumentan que es un fenómeno emergente que surge de la actividad cerebral. También hay quienes afirman que la conciencia no es más que una ilusión o un constructo mental.
Una de las teorías más influyentes sobre la naturaleza de la conciencia es el materialismo, que sostiene que la conciencia es un fenómeno puramente físico y que se puede reducir a la actividad cerebral. Según esta teoría, la conciencia es una propiedad emergente del cerebro, que surge de la compleja interacción entre sus diferentes partes. Otra teoría importante es el dualismo, que defiende que la conciencia es una entidad distinta del cuerpo y que no puede ser reducida a la actividad cerebral. Según esta perspectiva, la mente y el cerebro son dos realidades diferentes que se interrelacionan de alguna manera. Una de las implicaciones más interesantes de la teoría del dualismo es que sugiere que la conciencia puede sobrevivir a la muerte del cuerpo. En este sentido, algunos filósofos han propuesto la idea de la existencia de un alma inmortal que es la verdadera sede de la conciencia. Por otro lado, también hay filósofos que han cuestionado la validez misma de la noción de conciencia. Según esta perspectiva, la conciencia no es más que una ilusión creada por nuestro cerebro para hacernos sentir como si estuviéramos en control de nuestras acciones y pensamientos. Esta idea sugiere que la mente no es más que un conjunto de procesos automáticos y que no tenemos libre albedrío. Otra pregunta relevante en este contexto es si las máquinas pueden ser conscientes. A medida que la tecnología avanza, se ha vuelto cada vez más importante saber si las computadoras y los robots pueden tener una experiencia subjetiva similar a la humana. Algunos filósofos, como John Searle, sostienen que la respuesta es no, ya que la conciencia es un fenómeno que solo puede surgir de un cerebro biológico. Según esta perspectiva, las máquinas pueden simular comportamientos y pensamientos, pero nunca tendrán una experiencia subjetiva real. Sin embargo, otros filósofos, como David Chalmers, argumentan que es posible que las máquinas sean conscientes, siempre y cuando tengan los mismos procesos cognitivos que los humanos. Según esta. Capítulo 3. El ser humano y su lugar en el universo es un tema central de la filosofía, y una de las preguntas más antiguas y persistentes que ha enfrentado la humanidad es la cuestión de si somos libres o estamos determinados. En este capítulo, exploraremos algunos de los argumentos más importantes sobre este tema y analizaremos las diferentes posiciones filosóficas al respecto. La libertad es una idea central en la filosofía y se ha definido de muchas maneras. En general, la libertad se refiere a la capacidad de hacer elecciones y tomar decisiones sin restricciones externas o internas. En otras palabras, la libertad implica la posibilidad de actuar de acuerdo con nuestras propias preferencias y deseos, sin estar sujetos a ninguna forma de coacción o determinismo. Por otro lado, el determinismo sostiene que todos los eventos están determinados por causas anteriores, lo que significa que las acciones humanas también están determinadas por causas anteriores. Según esta perspectiva, no hay nada que pueda escapar del flujo causal del universo, lo que implica que las decisiones humanas están predecidas por causas anteriores y, por lo tanto, no son realmente libres. Uno de los argumentos más influyentes a favor del determinismo es la ley de causa y efecto. Según esta ley, todos los eventos tienen una causa que los precede, lo que significa que no hay nada que pueda suceder sin una causa previa. De esta forma, si aceptamos que los seres humanos son parte del universo y están sujetos a las leyes de la física y la causalidad, entonces parece inevitable que todas nuestras decisiones estén determinadas por causas anteriores. Sin embargo, la idea de que las decisiones humanas están determinadas por causas anteriores también ha sido criticada por muchos filósofos. Por ejemplo, algunos sostienen que si nuestras acciones estuvieran completamente determinadas por causas anteriores, entonces no podríamos ser responsables de ellas, ya que no tendríamos ningún control sobre ellas. Si no somos responsables de nuestras acciones, entonces la idea de la moralidad y la justicia se vuelve problemática. Otro argumento en contra del determinismo es el concepto de la libertad de la voluntad. Según esta idea, aunque nuestras decisiones están influenciadas por causas anteriores, también podemos elegir libremente qué hacer en una situación determinada. En otras palabras, aunque nuestras decisiones están condicionadas por el pasado, aún podemos actuar de manera independiente y tomar decisiones libres. La libertad de la voluntad también ha sido criticada por algunos filósofos, quienes argumentan que no es compatible con la idea de que todo en el universo está determinado por causas anteriores. Si nuestras decisiones están verdaderamente libres de determinación, entonces no pueden ser predichas ni explicadas por ninguna causa anterior. En resumen, la cuestión de si somos libres o estamos determinados sigue siendo un tema polémico en la filosofía.
Si bien es cierto que nuestras decisiones y acciones están influenciadas por causas anteriores, también es cierto que seguimos sintiendo que tenemos la capacidad de elegir y actuar de manera libre. Tal vez la respuesta a esta pregunta no sea una cuestión de todo o nada, sino más bien una cuestión de grado. En otras palabras. Capítulo 4. El problema del mal es uno de los mayores desafíos filosóficos para cualquier persona que crea en la existencia de un Dios benevolente y todopoderoso. La pregunta fundamental es, ¿cómo puede existir el mal y el sufrimiento en un universo creado por un Dios amoroso y poderoso? En primer lugar, debemos definir qué entendemos por mal. El mal puede tomar muchas formas, desde el sufrimiento físico y emocional hasta la maldad moral y la injusticia. En cualquier caso, el mal es algo que causa dolor y sufrimiento a las personas y seres vivos. Una de las respuestas más comunes al problema del mal es el argumento de que Dios permite el mal para darnos la libertad de elegir. Según esta perspectiva, Dios nos creó con libre albedrío para elegir nuestras acciones y tomar nuestras propias decisiones, incluso si esto significa que algunas personas elegirán hacer el mal y causar sufrimiento a otros. Desde esta perspectiva, el mal y el sufrimiento son el resultado de la elección humana, y Dios no puede ser culpado por lo que los seres humanos eligen hacer. Sin embargo, este argumento no es completamente satisfactorio, ya que no puede explicar el sufrimiento que es causado por factores fuera de nuestro control. Los desastres naturales, las enfermedades y las lesiones pueden causar un gran dolor y sufrimiento a las personas, incluso si no tienen nada que ver con las elecciones humanas. Otra respuesta común al problema del mal es la teodicea, que trata de reconciliar la existencia del mal con la bondad de Dios. La teodicea puede tomar muchas formas diferentes, pero generalmente se centra en la idea de que el mal y el sufrimiento son necesarios para alcanzar algún bien mayor. Por ejemplo, algunos argumentan que el sufrimiento nos ayuda a crecer y desarrollarnos como personas, o que el mal es necesario para que podamos apreciar el bien. Sin embargo, esta respuesta también tiene sus limitaciones. ¿Es realmente necesario que el sufrimiento y la maldad existan para que podamos apreciar la bondad? ¿No podríamos imaginar un universo en el que el bien fuera lo único que existiera, sin necesidad de compararlo con el mal? Otra posible respuesta al problema del mal es la idea de que el sufrimiento y el mal son simplemente el resultado de las leyes naturales del universo. Según esta perspectiva, no hay un Dios personal que intencionalmente permite el mal, sino que el mal es simplemente una parte inevitable de la existencia en un universo regido por leyes físicas. Sin embargo, esta respuesta tampoco es completamente satisfactoria, ya que aún queda la pregunta de por qué existen estas leyes físicas en primer lugar, y por qué causan dolor y sufrimiento a las personas y seres vivos. En última instancia, el problema del mal es uno de los mayores misterios de la existencia, y es posible que nunca podamos encontrar una respuesta satisfactoria. A pesar de esto, es importante seguir explorando esta pregunta, ya que nos obliga a cuestionar nuestras creencias y a buscar formas de reducir el sufrimiento en el mundo. Una respuesta más reciente al problema del mal es la perspectiva del proceso de teología, que sostiene que Dios no es un ser omnipotente que controla. Capítulo 5. La existencia de Dios es uno de los debates filosóficos más antiguos y persistentes en la historia de la humanidad. Muchas personas han tratado de demostrar la existencia de Dios a lo largo de los siglos, y diferentes argumentos se han propuesto a lo largo del tiempo. En este capítulo, exploraremos algunos de los argumentos más importantes en el debate sobre la existencia de Dios. Uno de los argumentos más conocidos es el argumento cosmológico, que sostiene que la existencia del universo es prueba de la existencia de Dios. Según este argumento, todo lo que existe debe tener una causa, y la causa del universo es Dios. En otras palabras, el universo no puede haber aparecido de la nada, sino que debe haber sido creado por una fuerza superior. Este argumento se basa en la idea de que el universo es finito y limitado, y por lo tanto debe haber tenido un principio en algún momento en el pasado. Otro argumento importante en el debate sobre la existencia de Dios es el argumento ontológico. Este argumento se basa en la idea de que Dios es la mayor cosa que podemos concebir, y por lo tanto debe existir en la realidad. Según este argumento, si podemos concebir algo como Dios, entonces ese algo debe existir en la realidad. Este argumento se basa en la idea de que la existencia es una propiedad necesaria de cualquier ser supremo, y por lo tanto Dios debe existir. Un tercer argumento importante es el argumento teleológico, que sostiene que la complejidad del universo es prueba de la existencia de Dios.
Según este argumento, el universo es demasiado complejo para haberse originado de manera aleatoria, y debe haber sido diseñado por una inteligencia superior. Este argumento se basa en la idea de que el universo parece tener un propósito y una dirección, y que este propósito y dirección deben ser el resultado de una voluntad superior. A pesar de estos argumentos, existen muchos filósofos que cuestionan la validez de demostrar la existencia de Dios. Por ejemplo, algunos sostienen que Dios es un concepto que se encuentra más allá de la comprensión humana, y por lo tanto no puede ser probado o refutado mediante la razón. Otros argumentan que el concepto de Dios es demasiado ambiguo y subjetivo para ser probado de manera definitiva. Además, hay filósofos que cuestionan la idea de que la existencia de Dios es algo que se puede demostrar o refutar de manera objetiva. Estos filósofos sostienen que la creencia en Dios es algo que se basa en la fe y la experiencia personal, y que no puede ser probada o refutada mediante argumentos racionales. En última instancia, la cuestión de la existencia de Dios es algo que cada persona debe decidir por sí misma. Cada persona tiene su propia experiencia y percepción del mundo, y por lo tanto cada persona tiene su propia comprensión de lo que significa Dios. Aunque la existencia de Dios no se puede demostrar de manera objetiva, muchos encuentran en la fe una guía y un consuelo en su vida. Otros encuentran la razón y la ciencia como la mejor manera de entender el mundo y nuestro lugar en él. En cualquier caso, la cuestión de la existencia de Dios sigue siendo una de las preguntas más importantes y persistentes en la capítulo 6. El tiempo es un concepto que utilizamos todos los días para organizar nuestras vidas y para describir los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor. Sin embargo, ¿qué es exactamente el tiempo? ¿Es el tiempo una entidad real, o es simplemente una ilusión? El tiempo es una dimensión que nos permite medir la duración de los acontecimientos. Podemos pensar en el tiempo como una flecha que apunta hacia adelante, desde el pasado hasta el futuro. La mayoría de las personas asumen que el tiempo es una entidad real y objetiva, que fluye constantemente y que afecta todo lo que existe. Sin embargo, algunos filósofos y físicos teóricos han argumentado que el tiempo no es una entidad real, sino más bien una ilusión que creamos para ayudarnos a entender el mundo. Uno de los argumentos más influyentes en contra de la existencia real del tiempo es el argumento de la relatividad de Einstein. Según la teoría de la relatividad, el tiempo es relativo y puede variar dependiendo de la velocidad y la gravedad de un observador. En otras palabras, el tiempo no es una entidad fija y constante, sino que es relativo a la perspectiva del observador. Esta idea puede parecer extraña e incluso contradictoria a nuestra experiencia cotidiana del tiempo. Por ejemplo, todos sabemos que una hora es una hora, sin importar en qué lugar del mundo nos encontremos. Sin embargo, según la teoría de la relatividad, el tiempo puede parecer moverse más rápido o más lento dependiendo de la velocidad a la que nos movemos o de la gravedad que experimentemos. Otro argumento en contra de la existencia real del tiempo es el argumento de la mecánica cuántica. Según esta teoría, las partículas subatómicas no tienen un estado definido hasta que son observadas. En otras palabras, el tiempo no fluye de manera continua y objetiva, sino que está ligado a la observación. Algunos filósofos también han argumentado que el tiempo es una ilusión que creamos en nuestras mentes para ayudarnos a entender el mundo. Según esta visión, el tiempo es simplemente una construcción mental que utilizamos para organizar nuestras experiencias. En este sentido, el tiempo no es una entidad real, sino más bien una herramienta que utilizamos para comprender el mundo. Aunque estos argumentos son poderosos y convincentes, es importante tener en cuenta que la mayoría de las personas aún experimentan el tiempo como una entidad real y objetiva. Aunque la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica pueden cuestionar la existencia del tiempo, estas teorías no refutan la experiencia humana del tiempo. Además, es importante tener en cuenta que la cuestión del tiempo sigue siendo un tema de investigación y debate activo en la filosofía y la física teórica. A medida que nuestra comprensión del universo continúa evolucionando, es posible que nuestra comprensión del tiempo también cambie. En última instancia, la cuestión de si el tiempo es una entidad real o una ilusión sigue siendo un tema de gran interés y debate. Si bien algunos argumentan que el tiempo es una ilusión, la mayoría de las personas experimentan el tiempo como una entidad real y objetiva. A medida que nuestra comprensión del universo continúa evolucionando. Capítulo 7. La muerte es un tema que ha intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. A medida que nos acercamos al final de nuestras vidas, muchos nos preguntamos qué sucede después de la muerte. ¿Hay algo más allá de la muerte, o simplemente dejamos de existir?
Esta pregunta ha sido objeto de mucho debate y reflexión en la filosofía y la religión. Desde una perspectiva materialista, la muerte se considera el fin de la existencia. Después de la muerte, el cuerpo se descompone y se convierte en polvo, y la mente deja de existir. Según esta visión, no hay nada después de la muerte, ya que la muerte marca el fin de la existencia. Sin embargo, desde una perspectiva religiosa o espiritual, se cree que hay algo más allá de la muerte. Muchas religiones y creencias espirituales postulan la existencia de una vida después de la muerte, ya sea en forma de reencarnación, cielo o infierno, o una forma de vida espiritual. En la religión cristiana, por ejemplo, se cree que después de la muerte, las almas de los creyentes van al cielo, mientras que las almas de los no creyentes van al infierno. En la religión hindú, se cree en la reencarnación, en la que las almas pasan por un ciclo de vida, muerte y renacimiento. Desde una perspectiva filosófica, la pregunta de qué hay después de la muerte ha sido objeto de mucho debate y reflexión. Algunos filósofos argumentan que después de la muerte simplemente dejamos de existir, mientras que otros argumentan que hay algo más allá de la muerte. Uno de los argumentos más influyentes a favor de la vida después de la muerte es el argumento de la inmortalidad del alma. Según este argumento, el alma es una entidad inmortal que sobrevive a la muerte del cuerpo. Esta idea ha sido defendida por muchos filósofos a lo largo de la historia, incluyendo a Platón y Descartes. Otro argumento en favor de la vida después de la muerte es el argumento de la continuidad de la conciencia. Según este argumento, la conciencia es una entidad continua que persiste más allá de la muerte. En otras palabras, la conciencia no está ligada al cuerpo, sino que es una entidad independiente que sobrevive a la muerte del cuerpo. Aunque estos argumentos son poderosos y convincentes, también hay argumentos en contra de la vida después de la muerte. Por ejemplo, algunos filósofos argumentan que la vida después de la muerte es simplemente una proyección de nuestros deseos y esperanzas, y que no hay evidencia empírica para apoyar esta idea. Además, algunos argumentan que la idea de la vida después de la muerte es problemática porque plantea la cuestión de la identidad personal. Si hay una vida después de la muerte, ¿cómo sabemos quiénes somos en esa vida? ¿Seguimos siendo las mismas personas que éramos en esta vida, o somos entidades completamente diferentes? En última instancia, la cuestión de qué hay después de la muerte sigue siendo un tema de gran debate e interés. Capítulo 8. La ética y la moral son dos conceptos fundamentales en la filosofía que nos ayudan a reflexionar sobre cómo debemos vivir nuestras vidas y cómo debemos tomar decisiones en relación a los demás. Aunque estos términos se utilizan a menudo indistintamente, hay algunas diferencias entre ellos. La moral se refiere a los valores y normas que rigen el comportamiento humano en una sociedad determinada. Estos valores y normas son transmitidos a través de la educación y la cultura, y varían de una sociedad a otra. La moral es, por lo tanto, un conjunto de reglas que se espera que los miembros de una sociedad sigan en su comportamiento diario. Por otro lado, la ética se refiere a los principios universales que rigen el comportamiento humano. Estos principios son independientes de la cultura y de la sociedad, y se basan en la razón y la lógica. La ética es, por lo tanto, un conjunto de normas que se espera que los seres humanos sigan independientemente de su entorno cultural. Una de las preguntas fundamentales de la ética es cómo debemos vivir nuestras vidas. ¿Cuál es la finalidad de nuestra existencia y cómo podemos alcanzarla? La respuesta a esta pregunta ha sido objeto de mucha reflexión y debate en la filosofía. Para algunos filósofos, la finalidad de nuestra existencia es alcanzar la felicidad. Según esta visión, la felicidad es el bien supremo y debemos hacer todo lo posible para lograrla. Sin embargo, esta respuesta plantea algunas preguntas importantes. ¿Qué es la felicidad y cómo podemos alcanzarla? ¿Debemos buscar la felicidad a cualquier costo, incluso si eso significa hacer daño a los demás? Otra respuesta común a la pregunta de cómo debemos vivir es que debemos vivir una vida virtuosa. Según esta visión, la virtud es un conjunto de cualidades que nos permiten vivir de acuerdo con los principios éticos universales. Estas cualidades incluyen la honestidad, la justicia, la valentía y la compasión. Vivir de acuerdo con estos valores nos permite vivir una vida plena y significativa. Sin embargo, incluso la idea de una vida virtuosa plantea algunas preguntas importantes. ¿Cómo sabemos cuáles son las virtudes que debemos cultivar? ¿Cómo podemos equilibrar las diferentes virtudes en situaciones difíciles? En la filosofía, también se ha discutido la cuestión de cómo debemos tomar decisiones éticas en situaciones difíciles.
Por ejemplo, ¿qué debemos hacer si enfrentamos un dilema ético en el que dos valores importantes entran en conflicto? ¿Cómo debemos equilibrar la lealtad a nuestra familia o comunidad con nuestras obligaciones éticas más amplias? Para algunos filósofos, la respuesta a estos dilemas éticos es la teoría de la ética de las consecuencias. Según esta teoría, debemos tomar decisiones éticas basadas en las consecuencias de nuestras acciones. Es decir, debemos elegir la opción que produce el mayor bien para el mayor número de personas. Otro enfoque ético es la teoría de la ética deontológica. Según esta teoría, debemos tomar decisiones éticas basadas en nuestras obligaciones morales.